Y bien, estamos con Giancarlo Poma, director de la revista Caravana. Giancarlo, ¿cómo estás? Aquí tratando, como te decía, de estar relajado. Nervioso sobre todo por esto y por la revista, ¿no? Que ya está como a punto de salir, entonces la tensión, la tensión. Bueno, pero esta atención es súper necesaria para lanzar cualquier proyecto. Así que, sin más, ¿qué digo de ti, pues, Giancarlo? Primero, para que te conozcan quienes todavía no lo hacen, comentar que eres el autor de Las falsificaciones, el texto que está presente en la revista, pero además de eso, tú has obtenido el treceavo premio Julio Ramón Ribeiro por la novela Sonata para Kamikazes. Participaste también de la muestra de relato policial Arriba las manos y has publicado cuentos en diversos medios, en diversas revistas como Revista Mercurio y Granta en Español. Ahora, yo creo que lo más importante y que en el fondo es tal vez la piedra angular de por qué estamos aquí es tu paso entre el 2018 y el 2019 en Barcelona, donde estudiaste el máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, de ahí viene tu amistad a través de los libros, de la literatura, con todo el grupo que se armó, este grupo literario Sensini, que yo siempre molesto a Mauricio, que tienen ahí su grupo. Sí. Así que, a grandes rasgos, creo que es un resumen muy acabado de tu paso por la literatura, efectivamente. Sí, creo que es un resumen, o sea, digamos, es un CV, ¿no? El paso por la literatura, por supuesto, es como, o sea, en lo que estamos siempre. Es que es como raro, porque Sí, lo comento porque a veces me preguntan, por ejemplo, yo publiqué Sonata para Kamikazes en el 2010 y bueno, a veces publico cosas por ahí, cuentitos, ¿no? el CV literario no para y además que siempre tiene unas ramas que van diversificando los registros. En tu caso pasa esto precisamente. Tú particularmente eres un autor más dedicado al género narrativo, pero el género narrativo tiene múltiples ramitas, como bien decía, y cuéntanos en estas ramitas cómo llegamos a estas falsificaciones. ¿Qué es eso? Para que empecemos. Es complejo, trataré igual de comentarlo de la manera más clara, porque en realidad yo tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Yo quería escribir una suerte de novela amorosa, romántica, no sé, es como que el tema que siempre me convoca, o que en todo caso va rondando lo que escribo. Siempre hay una suerte de pareja, siempre hay una relación amorosa, o en todo caso una relación amical, siempre hay un vínculo entre las personas. Creo que eso es un poco lo que a mí me interesa explorar. Y en un principio tenía un proyecto que era básicamente solamente hablar de esta pareja, pero luego buscaba maneras de hablar de ellos y me daba cuenta de que pues en realidad no había una sola, ¿no? Entonces escribí como un primer borrador que era más de ciencia ficción, luego otro borrador que era más como realista, y luego me fui dando cuenta que, claro, tal vez lo que yo quería escribir era una cosa, pero lo que yo podía escribir era pues esta misma historia, ¿no? O la historia de esta pareja contada de diferentes maneras. Entonces, un poco lo que he hecho es, pues, lo que he tratado de hacer es lo que creo que he estado haciendo toda mi vida, ¿no? He estado leyendo cosas, nutriéndome de autores y un poco, pues, tratando de coger lo que me gusta de todos ellos, ¿no? Yo recuerdo al menos cuando comencé a escribir, 13, 14 años, me gustaba mucho Alfredo Bryce Echenique, que es un autor peruano de cuentos, de novelas, pero también de cuentos muy buenos. Y yo que yo quería escribir como él, ¿no? Entonces hacía mis cuentos como, él era súper oral, entonces yo hacía mis cuentos como súper orales, ¿no? Y luego leía Cortázar y quería escribir como él, entonces todo era fantástico y aparecía un elefante, porque no era un tigre, pero era un elefante. Entonces, claro, jugaba con eso y ahora ya a los 37 años, pronto 38 unos días, me di cuenta, bueno, lo sigo haciendo, ¿no? O sea, nada de eso ha cambiado, sigo copiándome de diferentes autores y yo creo que en esa suerte de plagios, de copias, de falsificaciones, trato de encontrar mi propia voz, ¿no? Es que eso es súper interesante, que menciones que hay un ejercicio que es el que creo que hacemos todos quienes empezamos a escribir o quienes nos interesa, que es tomar de los autores que nos gustan casi el molde y de ahí empezar a explorar. Ahora, en esta exploración es inevitable que juguemos a hacer la imitación de la voz de estos autores. Y por eso me parece súper interesante lo que tú has hecho con las falsificaciones, porque
porque son un juego finalmente de imitación, pero explícito, y está súper bien hecho, además. De hecho, para que nuestros espectadores sepan un poco de qué trata, voy a pedirte que conversemos muy en breve, que tú nos cuentes muy en breve qué va pasando con estas 5 rutas que toman tus falsificaciones. Entonces, partimos con la primera, y se llama Pasión en el Granero. Cuéntame tú, Giancarlo, ¿qué pasa aquí? Pues en Pasión al Granero asistimos a la presentación de los protagonistas de las 5 historias, ¿no? Que son Parker, el sujeto, que siempre es un poco torpe, creo, en todas las historias, y Berenice, que es la persona de la cual se enamora, o también al revés, ¿no? Berenice, que es como se enamora de Parker. Siempre hay como una relación de juego entre ellos dos. En Pasión en el Granero específicamente lo que ocurre es que son 2 chicos de familias distanciadas, ¿no? Así a lo Montesco y Capulet, un rollo de eso. Montesco y Capulet no es Shakespeare, la verdad es que no me acuerdo, pero en fin. O sea, 2 familias que se pelean, ¿no? La telenovela mexicana también, Un amor prohibido. Y ellos finalmente pues se conocen de una manera un poco curiosa, ¿no? En una festival, el cuento está ambientado, o el texto está ambientado, pues creo, en una época, no sé, estoy pensando en Mujercitas, pero estoy pensando en la película de Greta Gerwig, en realidad. O sea, en ese ambiente está ambientado, porque en realidad, ¿qué es eso? El primer texto. Y se conocen en una suerte de festival, donde se venden pues tortas, donde se venden cositas, como una suerte de mercadillo, y ahí empieza su amor prohibido, ¿no? Y este amor prohibido, bueno, va a eventualmente ocasionar que las cosas no salgan bien, ¿no? No es un spoiler, porque lo digo en la primera línea, o sea, las cosas van a salir mal. Es algo además que suelo también adelantar en lo que escribo, ¿no? Normalmente cuando escribo las cosas salen mal, porque si no, pues qué aburrido sería, ¿no? Entonces no me interesa tanto la esperanza como la resignación a veces, es un poco más interesante como final feliz. O sea, claro, si no estamos en la búsqueda de esta, no sé, suerte como de tipo novelita que tiene este final esperado y feliz, sino que tiene este final que de repente no necesariamente tiene que ser desgarrador, pero que es un final tal vez más real, creo. Sí, trato de que sea real. Sí, dime. Y claro, en esa línea, me parece súper entretenido que hayas tomado como puntapié inicial el juego con Shakespeare. ¿Por qué? ¿Por qué partir desde ahí? Mira, es realmente, como te digo, complejo, porque, o sea, si bien yo trato de imitar voces, trato de imitar estilos, y en algunos casos creo que sí tengo cuestiones muy puntuales. Creo que solamente en el tercer relato, que es una parodia de Bolaños, ese es como clarísimo, ¿no? En los otros es una mezcla de varias cosas. Mauricio, bueno, también me lo comentas, ¿no? Pensaba en Shakespeare, y yo mismo lo he mencionado por lo de las familias separadas. Pero realmente yo creo que empiezo escribiendo ese cuento luego de haber visto la película Mujercitas de Greta Gerwig. O sea, creo que lo que yo quería era escribir mi versión de eso, claro, mi versión de eso, pero en escrito, ¿no? Que es una cosa rara, porque alguien adapta un libro a una película y luego yo quiero adaptar esa película a un cuento. Pero bueno, ese es un poco el estilo. Y yo creo que parto en todo caso de esos referentes porque siento que también es una suerte de recorrido por lo que yo trataba de escribir, ¿no? En un principio, nuevamente, yo trataba de hacer temas siempre, o trataba de escribir sobre todo, perdón, no temas, sino más bien como estilos más recargados. De hecho, el primer texto, Pasión en el Granero, es muy recargado. Es decir, la cantidad de adjetivos que tiene llega a ser por momentos chocante, chirriante, y alguien que, digamos, está un poco más acostumbrado a leer lo que yo escribo ahora, me podría decir, pero ¿qué te pasó? ¿No? O sea, tú sabes con lo que tú normalmente renegarías, ¿no? Pero es un poco el juego, o sea, el juego es que esté recargado, o sea, trato de incluso de burlarme de los propios tópicos, porque creo que así uno empieza escribiendo, al menos así me pasó a mí, ¿no? Uno piensa que la literatura es las cosas que suenan bien, entonces, pues ahí trato de hacer malabares lingüísticos, ¿no? Para sonar interesante. O sea, hay muchas maneras de acercarse a ello, pero hay una pregunta que quiero hacerte, pero la quiero hacer después que conversemos de cada una de estas paradas. Entonces me estoy conteniendo y tratando también de no olvidar que quiero preguntarte. Así que por eso te corto aquí para que sigamos y entremos a la pecera. Claro. ¿Qué pasa acá?
En la pecera, nuevamente, Parker y Berenice son una pareja con una relación conflictiva, pero aquí ya han terminado. Digamos, partimos del hecho de que ellos no se ven después de tiempo, han tenido una relación, las cosas no han salido bien, hasta alguien podría pensar que es una suerte de secuencia lógica. Y en la pecera ellos se encuentran en un bar, muy a la conversación en la catedral, digamos, y empiezan a recordar aquellos tiempos de cuando eran jóvenes, cómo se conocieron en el colegio, las aventuras que tenían, ¿no? Esa suerte de iniciación en el romance, y luego ya va un poco girando hacia el tono político, ¿no? Como de alguna manera Parker, pues, digamos, es un poco más que se orienta hacia la izquierda, pero hacia una izquierda militante un poco inusual, porque en realidad lo que hago es un poco reírme de esta suerte de militancia de izquierda, y hago lo mismo con Berenice, por supuesto, que es más como ni siquiera alguien de derecha, ¿no? Que sería mucho más fácil reírme. Es alguien más bien como... Pragmática. Como pragmática, exacto, alguien que se deja llevar, ¿no? Esos que antes decía que se dejan llevar, ¿no? Por el huracán o algo así. Pero un poco eso. Entonces está el tipo súper preocupado por la política y Berenice quizás no le importa tanto, pero más bien, o sea, es que no le importa la vida, sino que quizás ese aspecto de la política le parece accesorio porque su necesidad más inmediata es comer, ¿no? Su necesidad más inmediata es mantener a su familia. Entonces estas dos visiones de la realidad chocan. Y bueno, vamos viendo que entre ellos mientras que van recordando las cosas, se va viendo una subtrama y de misterio. Eso supongo que sí no lo puedo adelantar, o no debería, ¿no? Supongo. No, claro, no queremos hacer el spoiler, pero queremos solamente dejar la invitación a la apertura de esta caravana, que tiene su tercera parada, como ya adelantaste, mucho más inspirada en Bolaño. Entonces nos encontramos acá con una parada que se llama Sugerencias de un poeta hereje a un cazafantasmas doméstico. Sí, o sea, espero que ese sea el título final. Sí. Es que va a ocurrir, son cosas que pasan. Pero espero que sea el título final porque me gusta mucho. Y porque juega con este título de esta obra, Consejos de un fanático de Joyce a un discípulo de Morrison, o Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Esa es. Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que es esta novela que escribe Bolaño a cuatro manos con A.G. Portas, si no me equivoco. Bueno, en todo caso, Parker y Berenice acá, un poquito como que Berenice desaparece, se posterga su aparición. Es un poco el momento de Parker, ¿no? Y Parker es, pues, un migrante latinoamericano en Europa, no se dice dónde es, pero se sobreentiende que es Barcelona. Y bueno, conoce a otro poeta que es mexicano y vende droga, ¿no? En todo caso se insinúa que está metido en un submundo criminal y ya hablan de poesía y hay un montón de migrantes por todos lados con vidas fantásticas y maravillosas, como en los cuentos de Bolaño que son tan atractivos, al menos para mí, ¿no? Por ese lado. Y lo que hago nuevamente es un poco reírme. Yo creo que a veces algunas personas quizás se van a incomodar, pero lo hago con buena intención. Yo admiro a sus autores, ¿eh? No me estoy riendo de ellos porque no los admiro, más bien porque los admiro. Pero sí, trato un poco de jugar con eso, jugar con esto que hace Bolaño bastante no recuerdo el nombre del recurso, pero que es tal cosa, pero también esto, pero también lo otro, o quizás lo otro, ¿no? Esta suerte de duda, ¿no? Que es una técnica bien bacán, es como medio poético, ¿no? Como que siempre oculta el significado de las cosas. Y trato de llevarlo un poco ya hasta lo obsesivo, ¿no? Y bueno, a Parker va conociendo estos poetas y en algún momento va a conocer a Berenice como esta suerte de objeto del deseo, ¿no? Y digo objeto porque, claro, no conocemos tanto de Berenice quizás. Hasta el final donde ya vemos, ok, ya ahí vemos a la persona, ¿no? Ya vemos, sacamos un poco la ilusión, creo yo que vemos un poco de la persona o atizamos un poco de la persona, pero tal vez ya sea demasiado tarde, ¿no? No, súper bien. Bueno, esta tercera parada nos lleva a la siguiente, que es Villa Harrington. En Villa Harrington, Parker y Berenice llevan varios años de casados. Esto está ambientado más en un mundo contemporáneo, creo. De hecho, se menciona en algún momento como que la pandemia, se habla de un año de la peste, se habla de un momento en el que hay una suerte de enfermedad, ¿no? Se mencionan las mascarillas incluso. Y es pues más una suerte de tratar de hacer una historia con muchas referencias pues a la obra de David Lynch, a los cuentos de Mónica Ojeda o Mariana Enríquez. Trato de hablar del terror, trato de coger varios recursos y trato de hacerlo también de una manera como
menos recargada, ¿no? Ya que vengo de un par de textos que son como más malabares, supuestamente lingüísticos. Esto es como mucho más puntual, ¿no? Crea una atmósfera además de misterio, de terror, ¿no? Y donde aquí la protagonista es más bien Berenice. Parker es el que desaparece, de hecho, de manera literal, desaparece del texto en un momento, ¿no? Y no sabemos qué pasa con él, nos concentramos más bien en Berenice, ¿no? Y Parker pasa a ser esta suerte de, qué sé yo, como una figura misteriosa, terrorífica, que algo ha hecho o algo ha dejado de hacer, es algo que desagrada y que está por ahí, ¿no? Es creo que de todos los textos el más serio, porque en todos tengo algo de humor, también en este, porque creo que es algo con lo que trabajo bastante. Pero sí, es un texto un poco más serio, es un texto que toca un tema un poco más quizás complejo de llevar por algunas partes, pero que encierra un misterio muy fuerte hacia el final, sobre todo. Perfecto. Y así llegamos a la última parada, donde nos encontramos con Parker and Berenice. 4.0 más 1.0, The End of Parker and Berenice. ¿Qué pasa aquí? Es que eso es lo curioso. ¿Qué pasa ahí? Este es, creo yo, más que adelantar el argumento, es la explosión del texto, es la explosión de Parker y Berenice. Y claramente el título alude a estas películas de Evangelion, ¿no? Donde siempre terminaban, todas esas películas del reveal que son 3.0 más 1.0. Entonces dije, ya, ok, vamos a hacer nuestro tercer impacto, ¿no? El fin de Parker y Berenice. Y lo que van a hacer un poquito ahí es explotar la historia, un último recorrido por Parker y Berenice, ya en un estilo contemporáneo. No sé si tratando de que sea mi voz, creo que mucho se ha colado de Stephen Dixon ahí, es un autor que estoy leyendo hace un tiempo, que me gusta bastante. Creo que las digresiones que suele hacer él, o el estilo oral que también suele hacer él, son cosas que me interesan. Entonces, creo que este último relato, en el que sí creo que no adelanto demasiado argumento, pero explota realmente la narración de Parker y Berenice, y asistimos a lo que creo puede parecer un final de la historia. Entiendo. De hecho, creo que sin revelar mucho, has podido dar con una suerte de estructura muy esquelética respecto a las 5 paradas que tenemos en las falsificaciones, así que solo dejar abierta la puerta para todos quienes quieran leer, como la pregunta que te quería hacer hace un rato, respecto al ejercicio de escritura que buscaste con estas 5 paradas. Tengo la sensación de que los narradores están constantemente siempre buscando estímulos, no solamente de historias, sino que de formas de cómo contarlas. Y a mí me intriga mucho, porque yo no soy narradora, entonces me gustaría que un narrador, y en este caso tú particularmente, Giancarlo, me cuentes sobre esa pulsión de ejercicio que tienen, que es así como un gimnasio portable que tienen encima, a cuestas todo el tiempo. Entonces, háblame un poquito de eso. Sí, bueno, es algo en lo que yo creo que baso en literatura, lo que escribo, ¿no? Creo que es una suerte de poesía que tengo. Algo de lo que estoy convencido en todo caso. Yo creo que las historias se cuentan de determinadas maneras, ¿no? Entonces yo he tratado, como decía hace un rato, de contar esta historia a esta pareja, pero me he dado cuenta que no. Que la historia, por ejemplo, de los celos tenía que contarse de esa manera, para mí al menos, ¿no? La historia de, digamos, el divorcio tenía que contarse de esta otra manera, para mí al menos. Entonces yo creo que uno como narrador lo que asiste cuando escribe es que encuentra una historia y trata de llegar a ella de diversas maneras, pero hay una que es la adecuada, ¿no? Entonces yo estaba un poco como jugando con los diferentes episodios que le pueden ocurrir a una pareja y he dicho, bueno, al menos yo lo que puedo hacer es contarlo de esta manera. Y digo esto porque sí creo firmemente que el contenido, la forma, son cosas que están muy, pero muy ligadas, ¿no? Entonces, realmente es difícil, por ejemplo, para mí, cuando escucho algo como, bueno, pero yo he simplificado el lenguaje para concentrarme en el contenido, pues no creo. O sea, lo que probablemente has hecho es más bien, has dicho, con este lenguaje,
simple, entre comillas, puedo contar esta historia. Yo no creo que alguien como que supedite algo, bueno, no sé, supongo que a cualquiera, todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero al menos yo no lo creo de ese modo. Yo creo que uno sí encuentra como que una suerte de estilo y ahí es donde va ejercitándose. Y en particular el rol del narrador, la voz narrativa, digamos, es un recurso que a mí me interesa bastante, que lo trabajo de diversas maneras y que al menos es de momento mi gran tema, ¿no? Me gustan mucho estos narradores que son poco fiables en el sentido de que en un principio pues tú crees que es una tercera persona que no va a emitir ninguna opinión, ¿no? Y de pronto la tercera página te dice, bueno, pero este desgraciado de Parker, y dices, oye, pero ¿quién eres, no? O sea, ¿por qué de pronto, no? O que se mete en la mente de las personas, pero de pronto es un personaje. Me gusta mucho jugar con ese recurso. Creo que es importante en lo que yo hago, en mi proyecto. Perfecto. O sea, de hecho, la práctica de la escritura, particularmente en tu texto, se expone finalmente. O sea, aquí no estamos jugando a lo que ocurre en general, que es como la búsqueda solo de mi propia voz, sino que es mi propia voz a través de todo de este viaje. Es difícil, digamos, que yo pueda decir, por ejemplo, ¿no? Como dices hace un rato, ¿has escrito algo a los Shakespeare? No, en la vida, o sea, si pudiera escribir como Shakespeare, qué bien por mí, ¿no? O sea, lo que no hace es tratar de, y en ese momento uno sale su propia voz, ¿no? Sí, o sea, de hecho creo que es un gran ejercicio y en ese sentido lo encuentro súper estimulante. Así que, bueno, te agradezco particularmente por exponerlo en este número de la revista y hablando precisamente de eso, quería preguntarte, considerando que eres el director, el director de Revista Caravana, que me cuentes un poco cómo se gestó este proyecto, cómo nació, porque es algo que no he podido hablar en ninguno otro de los encuentros y es aquí donde lo vamos a conversar. Ah, perfecto, perfecto. Qué buena pregunta. Pues Revista Caravana surge de una amistad, como creo que los proyectos buenos, ¿no? Que tengo como Mauricio Embry, que también es autor de la revista, que es editor de la revista, y con el que nos conocimos en Barcelona y nos dimos cuenta de, claro, pues, ¿no? Era un peruano y un chileno, teníamos que pelearnos o ser amigos, entonces decidimos ser amigos, pero claro, si nos peleamos, creo que los dos íbamos a perder. Entonces lo que quisimos hacer era buscar una suerte de excusa para mantener esa amistad y al mismo tiempo seguir hablando de literatura y nos dimos cuenta pues, que una revista podía ser una de las maneras de hacerlo, ¿no? A lo que nos interesaba también era tener la experiencia de la editorial, pero no sé si una editorial como tal, a nivel administrativo, era algo que quisiéramos llevar. Entonces, tratamos de hacer como una suerte de híbrido, ¿no? Hacer una revista que publique libros, pero que estos libros estén publicados a manera de una revista, ¿no? Como una cuestión periódica. Entonces, juntábamos con un grupo de amigos, honestamente, todo esto que conocemos, que valoramos, que quería también hacer cosas, dijimos, miren, tenemos este proyecto, se fueron sumando muchas personas a las cuales les agradecemos realmente un montón. Y bueno, nos metimos a la labor de hacerla, ¿no? Ha sido una labor ardua, muy extensa, innecesariamente quizás que son muy paranoicos. Mauricio es uno de los mejores editores que yo conozco, además de ser uno de los mejores escritores, por supuesto, que yo conozco, pero como editor hablo en nivel particular, es muy maniático y yo creo que su nivel de lectura yo se lo agradezco mucho, porque realmente he aprendido mucho de él y yo también tengo esta suerte de manías, ya más del lado de ver las cosas, ¿no? Hace poco cambiamos el logo, por ejemplo, 3 días antes, porque pasó una cosa. En fin, la cosa es que estamos siempre ahí. El cuidado de la revista no solo ha sido a nivel de textos, o sea, a nivel de lo que hemos revisado y leído, sino también a nivel incluso de la misma web, ¿no? Evidentemente no soy un diseñador, pero yo he trabajado con Mauricio en el diseño de la página y es un diseño único, ¿no? Lo hemos visto uno por uno. Yo creo que realmente el cuidado que le hemos puesto es algo que logra soltar la calidad y que la gente que lo lea va a poder disfrutarlo. O sea, realmente lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque queremos hacerlo, pero realmente lo hacemos porque queremos ofrecer un muy buen producto y las cosas que salgan, incluso las costuras que se puedan ver en la revista, yo creo que hasta la van a enriquecer, porque se va a notar realmente el esfuerzo. Esas costuras, esas cosas que no nos han salido bien quizás, van a decir, vaya, o sea, realmente
realmente la lucharon y cayeron ahí, ¿no? Bueno, no sé, siempre dramático, yo soy muy dramático, pero bueno, la idea es esa, la idea es que vamos a presentar el mejor producto que los lectores puedan tener. No, genial. O sea, a ver, mira, partamos de algo muy, muy simple. He tenido el placer de tener que leer todos los textos para poder hablar con cada uno de los escritores. Y esta es una oportunidad que te agradezco aquí delante de todos porque de verdad ha sido súper enriquecedor el trabajo. Las lecturas que he tenido y las conversaciones que he tenido con los autores han sido realmente interesantes. O sea, cada uno tiene una forma de acercarse a la literatura, de acercarse a la escritura y de generar sus propios lectores única. Creo que es súper interesante en ese sentido y enriquecedor para la revista tener la multiplicidad de voces que ustedes han capturado acá. Así que, nada, súper felicitaciones para ti y para Mauro por eso. Y bueno, hablar del diseño de la revista, que creo que tampoco es algo que he podido conversar con otras personas y me parece también bonito dejarlo sentado acá. El diseño es muy limpio, es muy bonito en términos de que es tan claro, es tan ligero que realmente leer en el formato online en el que ustedes nos proponen que hagamos esta lectura, se suaviza, se hace simple, se hace fácil, se hace ligero, que creo que también es algo a lo que los escritores siempre temen, que es me van a leer en versión digital, que es casi como no quiero eso, quiero que me lean en papel. Entonces lo que ustedes han logrado con el diseño es muy bueno, es un producto de verdad de muy buena calidad, así que no lo dejo de mencionar y te agradezco la oportunidad de nuevo de poder tener esta conversación contigo ahora para poder decirlo, para dejarlo por No, sentado acá. gracias, no, al contrario, gracias a ti, bueno, y a todos que se han sumado al proyecto y de verdad yo estoy muy ilusionado, muy contento, sobre todo de poder dar a conocer tantas voces, Sí. que algunas todavía no han salido, otras quizás un poco sí, pero que son voces muy diversas, que son voces muy logradas y que de verdad, o sea, realmente lo que estamos compartiendo es un producto de calidad. Lo van a disfrutar, o sea, realmente van a ser lecturas que las van a disfrutar. Concuerdo totalmente contigo, son voces que están bien trabajadas ahí. El trabajo de ustedes en términos de edición, de corrección de estilo, ha sido impecable. Así que eso también quiero que esté aquí escrito, grabado para la posteridad, porque como primer número es muy bueno en términos técnicos y en términos literarios. Así que no lo voy a dejar de relevar. Y con esta afirmación de absoluta confianza en que este producto es muy bueno, voy a cerrar este encuentro contigo y espero que nos sigamos conectando a través de mini cápsulas, mini conversaciones que estén a disposición de todos nuestros lectores y que siga creciendo Revista Caravana. Gracias. Ya nos vemos en la ruta, como dice la Nos canción. vemos en la ruta, exactamente.